¿Qué es la lingüística histórica? Qué interesante pregunta que jamás te habías planteado, pero más interesante es su respuesta. A finales del siglo XVI se comenzó a crear una disciplina la cual tenía un propósito: encontrar la lengua madre. Esto partiendo bajo las observaciones que tuvieron estos lingüistas, pues se dieron cuenta que habían lenguas que tenían similitudes, poniendo de ejemplo, no sé, pretentious con pretencioso o guitarra con guitarra. Hay que estar demente para hacer una lista tan larga de comparaciones, pero estos desquiciados lo hicieron, y gracias a sus investigaciones nos dejaron la historia de las lenguas. Soy Oscar Vázquez y si mi gripe me es capaz de continuar con este video, les platicaré específicamente la historia del español. Empecemos con la familia indoeuropea, la cual no se sabe mucho de ella, pues solo era una lengua hablada, mas no escrita. Pero se mantienen sánscritos que se han estudiado. Se teoriza que la población que hablaba esa lengua nació o se estableció en Anatolia. Fue una población que usó la agricultura, por lo tanto debieron de ponerle nombre a las plantas, cosechas, frutas y verduras, y se debió de extender por las sociedades vecinas. Se le considera lengua madre del español, pues los números del 2 al 9 comparten similitudes con otras lenguas de la misma rama, las cuales vienen siendo duo, trei, queter, penque, suex, septum, octo, neuen y decem. Ya pueden presumir que se saben los números del 2 al 10 en indoeuropeo, y al igual que la palabra pater y mater es ista, pues esas son del indoeuropeo también. También se rescata mag, que es referente a lo grande como máximo o magno, y meg y reg, que se refiere a lo recto como rectitud y rey. Es probable que antes de esta lengua haya habido otra eva lingüística, pero al menos de que se encuentren escritos o algo parecido, esa lengua solo fue hablada y solo con una máquina del tiempo podríamos saber cómo era. De ahí hacemos el salto hacia la península ibérica, alrededor del siglo IV a.C., y nos vamos a encontrar con simpáticas culturas: los iberos, los turdetanos, los fenicios, los pueblos de Estrabón y los celtas. Los ibéricos son los protagonistas de estos grupos, ya que ellos aportaron a la evolución del español con terminaciones ra y ro. Ellos fueron quienes crearon ese sonido tan galopante y resonante en palabras como barro, gorra, zurra, perro, becerro, cencerro, chaparro, chamarra y un montón de ras que se te puedan venir a la cabeza. Pero claro, como es de costumbre en la historia, estos pueblos no vivieron tan en paz, pues llegaron los romanos a conquistar la península ibérica en 218 a.C. La lengua de estas no desaparecieron repentinamente, sino que hubo un bilingüismo por un buen rato, y poco a poco, mientras más mantenían conversaciones, gran parte de la península ibérica se latinizó. Sin embargo, la influencia de las lenguas prerromanas ya estaba marcada en el latín, pues tanto tiempo conviviendo no fue en vano, pero el latín fue la lengua que tomó fuerza en todo este territorio. Pero los romanos eran mamoncillos porque se crearon dos divisiones. La primera era el latín vulgar, el cual era la lengua hablada por la gente común que caminaba hacia los puestos de verdura a comprar maíz, la cual era la lengua viva, por así decirlo. Y la segunda era el latín culto, el cual era la forma en la que se escribían los textos y el que tenía un estatus elevado como la lengua correcta. La Biblia fue escrita en latín culto, por lo tanto solo el latín culto se consideraba lengua sagrada y era mal visto que fueran modificados. Aquí surge algo curioso, pues según los estudios de la lingüística, los cambios de una lengua surgen porque cada vez nos volvemos más huevones para hablar, y ese es el caso con esta división. Por ejemplo, el latín culto, por ser una lengua escrita, casi no tuvo cambios. La lengua que tuvo muchos cambios era el latín vulgar. Y tomaremos por ejemplo la palabra monasterio, el cual en latín culto se decía monasterium. Casi no tuvo cambios, mientras que se dice que en latín vulgar esa palabra se decía menester o incluso mester. Si ponemos un ejemplo equivalente en el español actual, es prácticamente cuando en vez de decir ¿dónde estás? Decimos ¿ontás? Así que los cambios lingüísticos se deben a gente huevona, y debemos apreciar la lengua antes de que desodorante se convierta en desante o no sé, nada más de. En fin,
A pesar que varias palabras del latín culto siguen vigentes, esas simplificaciones del latín vulgar fueron los cambios importantes que formaron nuestra lengua. Llega la caída del Imperio Romano en el año 476, y con ello las sociedades se dividen y se vuelven más individuales, en donde su comunicación entre ellos se complicaba. Pero el latín siguió teniendo sus cambios. En el latín, a las vocales se les añadía un alargamiento, por ejemplo, liber de libre y liber de libro o algo así. Desde el siglo III esto se descartó y se empezó a implementar el acento, que viene siendo la intensidad de vocales. Y de nuevo regresamos con la huevonería, pues las consonantes oclusivas se sonorizaban. Por ejemplo, cepulla cambiaba a cebolla y vita cambiaba a vida. Las letras oclusivas finales, como la P o la T que iban al final de una palabra, se relajaban, etc. También se implementó la yod, que es básicamente la semiconsonante que escuchas de la transición que tiene una vocal con una I al lado, como en pie, radio, peine y baile. Hubo un tiempo de mucha inestabilidad y guerra en donde hubo invasiones germánicas, las cuales fueron echados tiempo más tarde por los visigodos alrededor del año 507. Sociedad peculiar, pues su invasión fue extraña. Los conquistadores se dedicaban a aprender las costumbres y lengua de los conquistados. Al parecer eran unos tipos educados. No hay pruebas sobre influencias visigóticas en la lengua del latín, pero estos sirven para dar paso al siguiente acontecimiento, así que pon mucha atención. El gobernante de los visigodos falleció y se armó una pelea por el trono, en donde uno se llamaba Rodericus, y este ganó con ayuda de los musulmanes, los cuales, poco a poco, tiraban labia sobre su religión y un tipo con mente abierta les entregó su confianza para luego ser traicionado por quienes él confió. Malditos bastardos. Gran parte de la península ibérica fue conquistada y los musulmanes le llamaron al-Andalus. Estos fueron más tiranos, pues sometían su religión y cultura, y había una batalla interesante entre el cristianismo y el islam. Pero bueno, demasiada historia y poca lengua. Así que aquí me pongo a decir que estos sí aportaron al español, pues varias palabras que usamos diario son del árabe, así como todas las palabras que empiezan con al. Por ejemplo, alfombra, alberca, algodón, alcachofa, alcancía, almohada, etc. Al era un sufijo que se le añadía a la oración. Poniendo de ejemplo nuestra lengua, es algo parecido a como poner el lápiz como una sola palabra. También hubo bilingüismo, pues los árabes trajeron de su cultura y nacieron canciones líricas, moshajas, jarjas y sejels, los cuales nos dieron mucho de su lengua. Por otro lado, hubo visigodos y otras poblaciones que no aguantaron y se fueron al norte de la península, la cual no era invadida por árabes. Así fue más o menos como por 8 siglos, hasta que por ciertas disputas la resistencia del norte de la península, el cual estaba en Castilla, decidió llevar a cabo un plan muy ambicioso y al cual se ocupa mucha paciencia, pues de 711 a 1492 estuvieron reconquistando todo el territorio que los árabes les habían quitado. Durante la reconquista, la población castellana fueron quienes aportaron al cambio de la lengua debido a sus influencias francas, con palabras como homenaje, monje y vinagre, e introdujeron la E al final de palabras como part, mont y court. Además transcribieron textos árabes, por lo cual la influencia de estos pues, siguió habiendo. Siguiendo con la fecha de 1492 se publicó la primera gramática de Nebrija, la cual es el primer estudio de nuestra lengua y sus reglas, que fue creada por Antonio de Nebrija. Para concluir con la evolución de nuestra lengua, entre comillas, pues como dato curioso, la lengua jamás dejará de cambiar. En 1713 se crea la RAE como forma de darle prestigio a una determinada manera de hablar el español y hacerla como la forma correcta. Y en 1875 se crea la Academia Mexicana de la Lengua, lo cual es lo mismo, pero de México, lol. En conclusión, hoy aprendimos que la lengua española es un desmadre, pero es una evolución bastante interesante, en la que nos damos cuenta que tenemos cultura de todos lados. ¿Cuál fue tu parte favorita? A mí sin duda se me hace interesante el cómo al hablar nos volvemos económicos haciendo las palabras más cortas y sencillas. Y si bien sé que no es un video sobre las culturas que acabamos de ver, se me haría interesante saber más de ellos y el cómo vivían. Eso fue todo por mi parte y muchas gracias a Dios.